Pues ahora sí, vamos a comenzar estas jornadas en la que nos seguís muchas personas a través de la ventana. Bienvenidas y bienvenidos a la jornada de nuevas estrategias y diálogo contra la islamofobia. Es la novena edición de estas jornadas sobre diversidad religiosa que organizamos en Recíncola y este año están en el marco del proyecto europeo TIP para la prevención de la islamofobia y también del ciclo Valladolid Plural. En estas jornadas nos acompañan Roberto Maccini de Gioli Cooperativa de Italia, coordinador del proyecto TIP, y Patricia Olcina, del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Bueno, también tenemos el apoyo de mi compañera Laura, que recogerá todas las preguntas y reflexiones que queráis compartir en el chat, que está a vuestra disposición y os animamos a utilizar. Muchas gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Y también queremos agradecer la presencia de Carmen Jiménez, concejala del Ayuntamiento de Valladolid, que también está con nosotros. Bueno, para quienes no nos conozcáis, Fundación Recíncola nace en Valladolid en el 2006 para acompañar a las personas que se encuentran en situación vulnerable, de forma especial a las personas migrantes. Es una red que desde hace más de 16 años está formada por 8 instituciones religiosas y ofrece una intervención integral centrada en la acogida, la educación, la formación, la creación de espacios de participación y la sensibilización para la transformación social. En el Centro Integral, en Valladolid, realizamos una atención personalizada con itinerarios dirigidos a la autonomía y la promoción. Y en todo esto, pues en esta labor nos apoyan la implicación ciudadana a través del voluntariado y también como colaboradores. Los programas de Recíncola han sido siempre un espacio privilegiado para el encuentro de personas con diferentes religiones. Y yo en ese de encuentro, pues siempre nos ha interpelado la importancia de la religión en el proceso migratorio y también nos ha preocupado la discriminación que sufrían por sus creencias. En el 2011 incorporamos el programa de pastoral intercultural para acompañar esta dimensión espiritual y también sensibilizar sobre la diversidad religiosa. Y ahí nacen estas jornadas. En el 2018 también tuvimos la suerte de comenzar un nuevo proyecto del espacio interreligioso de Recíncola en 3 claves: descubrir, conocer y convivir. Y a través de una exposición permanente sobre religiones y talleres queremos, bueno, pues favorecer la convivencia en una sociedad plural. Y en el 2018 también nos implicamos en el proyecto Valladolid Plural para la difusión de la diversidad religiosa en nuestra ciudad, junto a la Fundación La Merced Migraciones, la Fundación Pluralismo y Convivencia, la Iglesias Evangélicas La Roca y Asamblea de Hermanos. Y ya aprovecho a recordar que en este mes estamos con las visitas a los lugares de culto y el 16 de octubre, el próximo jueves, tendremos la visita a la mezquita. Y hasta el 16 de octubre podéis ver una exposición que se llama Traspasando la piel de la Merced Migraciones en un centro cívico Canal de Castilla de aquí de Valladolid. ¿Por qué Recíncola decidimos implicarnos en el proyecto TIP, en un proyecto europeo? Bueno, pues la razón es continuar con esta labor de prevención en la discriminación por motivos religiosos, del racismo y de forma concreta la islamofobia. Por un lado, pues en el día a día, aquí en Valladolid, las personas musulmanas comparten con nosotros las dificultades que se encuentran, muchas veces solo por el hecho de ser musulmana o musulmán, que les ponen esa etiqueta y ya les conocen de forma diferente. Y por otro lado, el incremento de los prejuicios y el discurso de odio que vemos en las redes sociales o escuchamos en conversaciones cotidianas, en la calle, en el bar. Por tanto, era una oportunidad participar en este proyecto. El TIP es un proyecto financiado por el programa europeo REC, en el que vamos a crear herramientas para la prevención de la islamofobia, utilizando el teatro como línea de intervención y como un método innovador.
Comenzó en noviembre del 2019 y se desarrollará hasta el 2021. Y detrás de este proyecto somos 4 socios. Cooperativa Gioli de Italia, que es el coordinador del proyecto, Misión Local en Francia, Patotom, el Forn de Teatre, que junto con Fundación Recíncola estamos en España. Nos marcamos 3 objetivos. Uno, empoderar a las personas de diferentes religiones y de forma especial de origen inmigrante, tanto a personas de diferentes religiones también como a activistas que estén sensibilizadas. Queremos involucrar a asociaciones, a comunidades religiosas en la lucha contra la islamofobia, mejorar las habilidades de la ciudadanía para responder a estos rumores, a estos estereotipos, a la discriminación. Y queremos sensibilizar también de forma especial a la comunidad educativa, porque creemos que ahí, bueno, pues está una forma importante el futuro. Y por otro lado, crear alianzas y trabajo en red, que creemos que esto, pues por mucho que lo intentemos, solos no podemos y juntos, pues somos mucho más potentes. Para todo esto, ahora mismo estamos en la primera fase, terminando la primera fase, en líneas que se realizan de forma simultánea en los 3 países. Estamos haciendo una investigación para reflexionar sobre el contexto, porque creemos que en el método de teatro que se está confeccionando a través de este proyecto es importante que nazca desde los testimonios, desde la realidad, ¿no? Hemos hecho entrevistas a personas víctimas de islamofobia, grupos de discusión, hemos revisado estudios, planes contra contra la islamofobia y también búsqueda de buenas prácticas. Bueno, todo esto nos llevará a hacer esa siguiente fase, que serán talleres, acciones de performance, utilizando la metodología del teatro social y del teatro del oprimido. Eh, los talleres, los cursos dirigidos también a diferentes perfiles para llegar a toda la ciudadanía. La creación de alianzas entre organizaciones, entre entidades públicas, comunidades religiosas, pues las realizamos a través de jornadas como esta, de seminarios y encuentros también internacionales que ojalá podamos llevarlos a cabo de forma presencial, si nos deja la pandemia. Pero para hablaros más sobre el proyecto y de forma específica la estrategia del teatro social contra la islamofobia, quiero pasar la palabra a Roberto Maccini, que es uno de los fundadores de Ioli Cooperativa, uno de los centros de teatro más importantes y reconocidos de Italia, que trabajan con el enfoque del teatro del oprimido, el método de Boal y Freire desde 1989, con una trayectoria larga, y es coordinador de varios proyectos, tanto a nivel nacional en Italia como a nivel europeo. Bueno, pues gracias Roberto por estar en esta jornada y por apoyarnos. Gracias a ti, Silvia, y buenas tardes a todos y todas. Discúlpeme por mi castellano, que es un castellano de la calle que yo he aprendido en el avión cuando me fui a Bolivia para trabajar con los educadores populares. Entonces es un poco simple, como espero que van a comprenderme. Sí, porque el teatro. El teatro en este proyecto es muy importante. No, primero porque nació este proyecto, ¿no? De TIP, porque, para que no, en los años pasados hemos trabajado 3 veces con proyectos financiados para la red ENAR. Es una red de más que 200 organizaciones europeas que trabajan contra el racismo. Nosotros somos miembros de esta red y esta red ha planteado este proyecto para contrastar, para luchar contra la islamofobia. Era la primera vez porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar contra el racismo en general, pero por la primera vez hemos visto que el problema de la islamofobia es más no más, pero es muy importante en Europa y en Italia también. Entonces empecemos a trabajar con estos pequeños proyectos. Han sido 3 pequeños, pero utilizamos el teatro foro en particular, que es una forma, una técnica del teatro del oprimido, que es el método principal.
¿Por qué el teatro social, el teatro foro? Para que nos parece que hay dos elementos importantes. Uno es el hecho que el teatro es una movilización de la emoción. Y cuando hablamos de estereotipos de prejuicios y de cosas así, ¿no? Se habla de una parte cerebral, de una parte racional, pero también más, yo creo, de un lado emocional. Es este lado, ¿no? Que mueve a la gente a actuar en una manera o la otra manera. Entonces el teatro como movilización. Esto es el teatro en general, ¿no? Se habla de teatro en general. Pero particularmente en específico hablamos del teatro del oprimido por una segunda razón, que es la mayéutica. ¿Cosa es la mayéutica? La mayéutica es la actitud de preguntar, como Sócrates. ¿Dice Sócrates en español? Sí. Sócrates, ¿no? El greco Sócrates. Preguntar es la actitud mayéutica de Sócrates, la misma es en el teatro del oprimido. ¿Por qué? Para qué viene del pensamiento de Paulo Freire, este educador, filósofo brasiliano, ¿no? Que ha hecho un trabajo muy interesante en Brasil en los años 50, 60, 70. Por eso la actitud mayéutica es importante para nosotros. ¿Por qué? Para que nos llega a tocar personas que no están de acuerdo con nosotros, no son activistas antirracistas, sino hablamos con la misma gente que está de acuerdo con nosotros y no tiene sentido, ¿no? Solamente eso. Y puede hablar con esta gente que puede ser tiene un poco de confusión, puede ser que es ambivalente, ¿no? Que tiene un pensamiento un poco estereotipizado, pero también tiene una buena voluntad de mejorarse. No, hay mucha gente que está en el medio, ¿no? No es racista completamente convencidas, no es activistas, pero está en el medio, ¿no? En Italia hay mucha gente así, yo creo en España también, ¿no? Gente que si tú llegas con una propaganda antirracista, puede ser que no la tocas, ¿no? Tú no la tocas, para que la gente no dice, ah, no, yo no quiero ser convencido, yo no quiero ser visto como un racista, yo no quiero esto. Si tú utilizas una actitud mayéutica como el teatro foro, ¿no? Que es una técnica donde hay una pequeña performance, un pequeño espectáculo, donde hay una historia de opresión, de violencia, de derechos humanos que son ¿cómo se dice? Respetados. Y la historia termina con un final no bueno, con un final abierto, ¿no? Donde hay posibilidad de intervenciones. Y el público es llamado a intervenir como reemplazando el protagonista, la víctima o la persona que puede ser aliada de eso, de esta víctima. Y en esta manera, toda la gente que quiere puede intentar experimentar cómo cambiar la situación. Puede ser una situación muy pequeña como en el bus, ¿no? Cuando hay gente sentada y llega el migrante se sienta en una silla y la gente alrededor, por ejemplo, tiene una distancia, ¿no? No quiere ser cerca de esta persona, ¿no? Hay una situación muy común en Italia de este tipo y muy pequeña, pero es un ejemplo, ¿no? de estereotipo, prejuicio, de racismo, etcétera, etcétera. Entonces, con el teatro foro se muestra una escena así o otra, ¿no? Con un final abierto y se invita al público a intervenir. Por eso nos parece que esta herramienta es más eficaz que un teatro ideológico que dice a la gente cómo comportarse, que el racismo es malo y cosas así. Lo sabemos que es malo, ¿no? Pero el desafío es de tocar a la gente que no está ya de acuerdo con nosotros totalmente, para involucrarla en el proyecto, en la posibilidad de un cambio.
Y si tengo el tiempo, sí, 4 minutos más, puedo hacer un ejemplo de un proyecto diferente que hemos hecho en una ciudad, pequeña ciudad de Italia del Norte. Había un grande edificio, muy grande, con más que 280 familias italianas y extranjeras. Y había conflictos, era conocido como un edificio muy malo en la ciudad, con la droga, con la prostitución, y el conflicto entre italianos y extranjeros era muy fuerte, y así. Entonces nosotros hemos empezado una investigación, tocando las puertas de cada familia e intentando de hablar con ellas, entrevistando los que estaban abiertos a la entrevista, y hemos recogido un montón, ¿no?, de situaciones, de eventos, de conflictos, de razones de un lado, del otro, y así, así. Y después hemos construido esto Teatro Foro, y hemos mostrado el Teatro Foro públicamente en nuestro edificio con la gente que ha venido, y era gente italiana y extranjera, eran señoras italianas viejas, la mayoría, y extranjeros o jóvenes, la mayoría, del otro lado. Y estaban sentados en dos partes diferentes de la sala, ¿no? Diciendo, nosotros no nos mezclamos, ¿no? Y después el trabajo que hemos hecho con el Teatro Foro, había intervenciones, han reconocido la historia, ¿no?, la situación del edificio, de la convivencia, los problemas que habían, y etcétera. Y después, al final, ¿no?, han traído soluciones para una mejor convivencia. Entonces, el final, ¿no?, los dos lados de la sala, ¿no?, se han conectado en una horita, 1 hora y media, más o menos, partiendo de puntos de vista completamente diferentes, se han conocido verdaderamente, han visto que se podían confiarse del otro, y han creado, sobre todo los inmigrantes, los otros, no los italianos, han hecho propuestas muy interesantes, ¿no?, para mejorar la convivencia. Esto es un pequeño ejemplo de cómo un encuentro teatral, un encuentro mediado para el teatro, puede ser verdaderamente eficaz en un tiempo también corto, no largo, no largo. Ok, yo creo que por el momento puedo terminar. ¿Qué dices, Silvia? Pues muchas gracias, Roberto, sobre todo por tu esfuerzo de hablar en español, que ha estado fantástico, y creo que ha sido un ejemplo de lo que el teatro, y en especial el teatro oprimido, puede llegar a hacer. Y durante este curso y el año próximo, aquí desarrollaremos eso, y también, bueno, pues invitar a que participen en las diferentes actividades, talleres, y al final del proyecto, bueno, pues también diremos esos resultados, y esperemos que también sean igual de buenos y de fructíferos. Pues, Cierto. pues muchas gracias, Roberto. Gracias a Ahora vosotros. tenemos con nosotros, como ya os decía, a Patricia Olcina, que es licenciada en Filología Árabe y con un máster en Cultura Árabe y Hebrea. Es una investigadora especializada en Islam contemporáneo en España. También posee esa formación de mediación intercultural con enfoque de género, y es lo que la da la academia para participar en encuentros académicos internacionales en España, en Marruecos, con investigaciones acerca del Islam magrebí transnacional. Con su experiencia en cursos y formaciones, también en torno a la integración social, pues es lo que la ha llevado a ser una experta en la lucha contra la islamofobia. Y en la actualidad es coordinadora del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia por la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Ella nos va a hacer esta ponencia marco sobre islamofobia, y también la damos las gracias, y también a la asociación que representa, por el trabajo y por estar con nosotras y nosotras. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Silvia por invitarme a Red Íncola, a todo vuestro equipo, que es un equipo fantástico y maravilloso. Estoy encantada de haberos conocido y de haber conocido también a Yoli, a quien invito a luego sumarse y también participar en el debate, en las diferentes preguntas que voy a intentar plantear a lo largo de mi exposición. Como bien decía Silvia, yo formo parte del personal técnico de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que es la entidad coordinadora del Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia. A ver, se ve perfectamente, ¿verdad? Bueno, a lo largo de mi presentación, como le comentaba a Silvia hace un momento, voy a intentar aunar dos cosas, ¿no? También está relacionado con lo que decía Yoli. Os voy a hablar del proyecto, ¿no? Como buenas prácticas, ya que es el tema de esta mesa, pero también me gustaría plantear qué es la islamofobia como concepto, que luego podamos hablar sobre ella, diferentes tipos de islamofobia que existen en este momento y bueno, incluso si hay personas entre el público pues que quiere plantear casos de islamofobia, que quiere saber cómo pueden resolverlos, cómo buscar recursos, pues también sería interesante que lo plantearan en el chat y bueno, y ya que estamos todos reunidos, pues poder plantear cuáles son esos recursos. Os muestro brevemente cuáles son los 3 ejes de actuación básicamente que llevamos a cabo desde el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia. Es un proyecto que, como veis en la pantalla, empezó en 2019, sin embargo, antes ya estaba presente en Andalucía a través de la Asociación Marroquí, como os decía, en un proyecto que se llamaba Luchemos contra la Islamofobia. Este proyecto ha ido creciendo hasta lo que es hoy y bueno, que ya veis que es muy grande. Estamos presentes en Cataluña, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía actualmente. Tenemos previsto seguir trabajando, pero como decía Silvia, también estamos muy a favor de ese trabajo en red y por eso estamos trabajando también con redes europeas para intentar, lo primero, que se sepa qué es la islamofobia, que se sepa que es algo real que está sucediendo, recoger cada vez más datos, tener más datos y que se apruebe y que se promueva en los lugares donde se tiene que aprobar y promover más legislación que proteja a una parte de la ciudadanía europea que actualmente pues está sufriendo ataques de tipo delito de odio, discurso de odio, ¿no? Como veremos a continuación. Pues como os decía, el primer eje en el que trabajamos desde nuestro proyecto es la investigación. Hacemos informes anuales y este año hemos añadido además un par de artículos. Luego os hablaré del informe. A lo largo de mi presentación voy a intentar ser bastante dinámica, así que os voy a ir introduciendo algunos vídeos que van a explicar muy bien lo que yo trato de contar. El segundo eje importante en el que trabajamos es el de los talleres. Hacemos talleres con instituciones públicas, con partidos políticos, con entidades, asociaciones, con todo tipo de entes sociales. También trabajamos en el ámbito educativo, en las universidades, en centros educativos de todos los niveles. Y finalmente también trabajamos una línea que nos interesa mucho, que es la de los derechos y recursos para potenciales víctimas de islamofobia. Porque como muchas veces solemos decir, en el caso de la islamofobia se da la tormenta perfecta. Y es que las víctimas desconocen su derecho y desconocen los recursos y los agresores o las agresoras también desconocen el derecho en torno a la islamofobia, de manera que se sienten inmunes a cualquier tipo de pena. Entonces, esto hace que la islamofobia, en primer lugar, no se denuncie e incluso a veces que no se considere como tal. Y esto pues no hace más que incrementar la islamofobia año tras año. El último eje en el que trabajamos es el de la denuncia, como no, es el fundamental. Lo que hacemos es que aportamos acompañamiento psicosocial y también aportamos atención jurídica gratuita. Esto es muy importante porque muchas veces al desconocer
el marco de derecho, no se hacen las denuncias adecuadamente. ¿Qué sucede? Que si en el atestado no se recogen determinados indicios, ese delito de odio o posible delito de odio no es considerado como tal, ¿de acuerdo? Si hay alguna persona que trabaja en este campo, en el público seguramente nos podrá decir mucho más, pero ya os adelanto que en España no existe un delito de odio por islamofobia. Sin embargo, sí existen sentencias recientes que nos hablan de delitos contra los derechos fundamentales. Y aquí es donde se está empezando a imponer penas por islamofobia. Bueno, vamos a empezar con lo más importante, ¿no? de la mesa de hoy. ¿Qué es la islamofobia? Bueno, básicamente la islamofobia es el rechazo y la hostilidad hacia el Islam, así como lo que comúnmente se relaciona con él, aunque no sea real. Y también con las personas musulmanas o leídas como musulmanas. Bueno, antes de poner el vídeo que os he preparado con una serie de conceptos donde se va a entender mucho mejor lo que quiero decir, a ver, un momentito, que quiero... A ver, quiero mostraros el vídeo. Aquí. Bueno, antes de mostraros el vídeo, ya lo tengo preparado, disculpadme. Antes de mostraros el vídeo, quisiera deciros que en España la palabra islamofobia es, bueno, relativamente nueva. Podemos decir que hasta hace poco, hasta hace prácticamente 15 años, se utilizaba más el término morofobia. ¿Y esto por qué es? Bien, pues esto es porque en España el término islamofobia está relacionado con un concepto que es moro. Y ese concepto moro comprende además diversos planos. El origen étnico nacional, el de género, el de nacionalidad y el idioma. Por eso podemos encontrar discurso de odio hacia las personas musulmanas y también hacia las que son percibidas como musulmanas a través de un supuesto origen étnico nacional. Por ejemplo, pensar que una persona es de Marruecos porque tiene un tono de piel determinado nos lleva a pensar que puede ser musulmana, ¿no? O a afirmar directamente que es musulmana. A través del género, sobre todo, las mujeres musulmanas son víctimas principales de la islamofobia en el caso de que lleven pañuelo. Como os decía, la nacionalidad y el idioma también. Hay personas que por el hecho de hablar árabe son consideradas musulmanas. Y por eso hablamos de personas percibidas como musulmanas, porque en realidad no lo sabemos. Voy a intentar compartiros el vídeo.
ver. No sé si estáis viendo mi presentación ahora. Ahora sí. Bueno, como podéis ver en estos datos estadísticos, en los últimos años la islamofobia ha ido en aumento. Y bueno, y aquí es muy importante decir lo siguiente, aunque os parezca increíble, estamos hablando de datos del Ministerio del Interior, es decir, son datos oficiales recogidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, tenemos que saber que la estadística dice esto, pero también dice que solo 1 de cada 10 casos son denunciados. Es decir, que solamente estamos conociendo el 10% de esos casos. Y ese 10% representa este total. Vamos a ver, la islamofobia actualmente tiene 2 vertientes. Una es la vertiente física. La mayoría de los ataques son verbales. Si bien es cierto que también se da la vandalización de mezquitas o de lugares donde se va a construir una mezquita, también hacia tiendas halal, que se suele llamar, tiendas relacionadas con productos que consumen personas musulmanas, también son vandalizadas. Y también tenemos la otra cara, ¿no? Que es la de la ciberislamofobia. Actualmente la islamofobia está ciertamente instalada en algunos medios digitales y también en los debates que se dan en las redes sociales. A esto le llamamos ciberislamofobia. Es muy importante que sepamos, y por eso, bueno, quisiera señalar el trabajo que hace el Observatorio de la Islamofobia en los medios de comunicación. Es muy importante saber que prácticamente la mitad de las noticias sobre personas musulmanas y sobre Islam en España tiene un enfoque islamófobo. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque según los datos que tenemos, la verdad es que hay muchas personas en España que su único contacto con personas musulmanas o con el Islam es a través de los medios de comunicación, es a través de la información que leen o que les llega, ¿no?, de una manera rápida. Si la mitad de la información que les llega es islamófoba, estamos hablando de lo que decía Yoli, ¿no? Hay personas que están en el gris y esas noticias, esos enfoques mediáticos se están llevando a esas personas de un punto medio hacia un extremo. No son personas racistas, pero están reproduciendo mensajes racistas, en este caso islamófobos. Muchas veces pensamos, bueno, pero ¿cómo puedo diferenciar la islamofobia? ¿Cómo sé qué es islamofobia y qué no? Esto realmente es un problema porque vamos a encontrar que el discurso de odio nos dice que la islamofobia no existe, para empezar. Entonces es muy importante demostrar qué es la islamofobia, ¿no? Y cómo podemos identificarla, sobre todo. Bueno, pues en realidad tenemos una herramienta que es muy útil, que son los indicadores de la islamofobia. Es una lista de 8 indicadores que fue creada en el año 1997. Y es la siguiente. Bien, es islamofobia cuando un discurso o una persona entiende el Islam como un ente monolítico e invariable. Por ejemplo, cuando encontramos un discurso que nos habla de un Islam del siglo VII, ¿no?, de una serie de concepciones teológicas del siglo VII, por ejemplo, ¿no?, de cuando surgió el Islam. O a lo mejor hay un discurso sobre el Islam, un discurso de odio que nos habla de una serie de personas que visten de una manera determinada, que tienen unas prácticas determinadas y hace referencia a unas prácticas medievales, por ejemplo. Esto es considerar que no hay evolución, ¿vale? Bien, también cuando ese discurso considera a las personas musulmanas como personas alienadas, es decir, que viven aparte de la sociedad y que, tragedias como la que estamos viviendo, ¿no?, como la crisis del COVID, por ejemplo, no les afecta, esto es un pensamiento que aparta a las personas musulmanas del hecho social. También tenemos que tener claro que la islamofobia es un tipo de racismo. ¿Y por qué es un tipo de racismo? Porque entiende a las personas musulmanas como seres inferiores, primitivos, sexistas, irracionales, etc. Podemos encontrar un gran ejemplo de discursos de odio que hacen referencia a las personas musulmanas como inferiores en Internet.
Ahora mismo podríamos entrar en Internet y buscar con el hashtag #StopIslam cualquier mensaje y nos haría referencia a este tipo de racismo. En ocasiones también vamos a encontrar discursos que refieren a las personas musulmanas como personas aliadas del terrorismo, que por naturaleza son malvadas o son violentas. Estos, los indicadores, es que las personas musulmanas son entendidas como una amenaza hacia el orden social. Vamos a encontrar muchos mensajes de este tipo, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia estamos encontrando muchos bulos, luego os pondré un ejemplo, muchos bulos que dicen que las personas musulmanas están teniendo mucha culpa en la diseminación del virus, más culpa que cualquier otra persona, ¿de acuerdo? Y no por cualquier razón, no por no llevar mascarilla o simplemente por no querer seguir las normas, no, por ser musulmanas. Esto es lo que diferencia la islamofobia de otro tipo de prejuicios. Bien, también la islamofobia entiende que todas las personas musulmanas tienen la misma ideología. Esto es algo que obviamente es falso, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de billones de personas con ideologías diferentes, con lenguas diferentes, culturas diferentes. Cuando hablamos de ideología vamos a pensar un poco en política, ¿no? En a quién votan esas personas. Y vamos a encontrar mucha diversidad dentro de las diversas comunidades musulmanas que hay en todo el mundo. Sin embargo, el discurso islamófobo, el discurso de odio, dice, no, si eres musulmán, piensas de una manera determinada. Y aunque esto es obviamente falso, como bien decía Yoli, lo importante en el discurso de odio no es la verdad, es el efecto que tiene la mentira. Y eso es lo que pasa con la ciberislamofobia, ¿no? Y con la islamofobia, que van a la reacción, a los sentimientos, y lo que quiere el discurso de odio es que tú lo compartas, porque si no lo compartes es cuando se desactiva. Y bien, los últimos indicadores hacen referencia a la invisibilidad. Es algo a lo que hacíamos referencia al final del vídeo. En pocas ocasiones vamos a ver en televisión, en medios de comunicación, personas musulmanas que hablen por sí mismas, ¿de acuerdo? Y no solamente que hablen como personas musulmanas, sino que hablen sobre cualquier tema, desde su punto de vista profesional, personas musulmanas con diferentes profesiones, que las hay, y personas expertas en su campo hablando. Esto es porque hay una realidad y es una invisibilización de las personas musulmanas en el ámbito público. También hay dos indicadores que son importantes porque los vamos a encontrar en el discurso de odio, y es la discriminación justificada, es decir, bueno, los discursos que dicen las personas musulmanas son apartadas, o por ejemplo, como decía Yoli, ¿no? Bueno, es que no me quiero sentar al lado de esa persona en el autobús porque es musulmana. Este argumento tiende a naturalizar la discriminación, a que esa discriminación que está completamente injustificada y que no es natural, se tienda a ver como normal por parte de la sociedad. Bueno, voy a mostraros ahora un nuevo vídeo en el que vais a ver qué es lo que está pasando ahora mismo. Y es que me gustaría hablaros de cuál es la percepción de la islamofobia en España. Este es un estudio que acabamos de realizar y bueno, os pido que prestéis atención sobre todo a las conclusiones del final y sobre todo a la diferencia que hay entre la percepción que tenemos de nosotros mismos, de cómo nosotros mismos nos relacionamos con las personas musulmanas, y cuál es la percepción que tenemos de los demás. ¿De acuerdo? Creo que esto es bastante interesante y os va a sorprender también.
Bien, pues como habéis podido ver en este vídeo, hay una diferencia bastante grande entre la percepción. A ver, creo que... No sé si ahora veis mi pantalla, me parece. Sí. De acuerdo. Gracias, Silvia. Pues bueno, como veis, hay una diferencia bastante importante entre la percepción que tenemos de nuestro propio trato, o por lo menos las personas que hemos entrevistado, ¿de acuerdo? Es una muestra, como veis, no es tan ambiciosa porque no tenemos un equipo tan grande, pero bueno, hemos intentado, como veis, establecer una serie de criterios científicos para que sea... ¿no? Para que nos dé un poco una idea de cuál es la percepción. Y bueno, y como os decía, el dato que quería destacar es que bueno, el 80% de las personas piensa que su propio trato, que el trato personal hacia las personas musulmanas es mejor que el del resto de personas. Entonces, bueno, quería dejaros un poco en reflexión esta afirmación y si queréis luego podemos hablar de por qué pensáis que el 80% de las personas entrevistadas piensan que su trato hacia las personas musulmanas es mejor que el de, ¿no? que el del resto de la sociedad. Bueno, vamos a pasar a este concepto, ¿no? de ciberislamofobia, por el que vamos a pasar muy rápidamente. Patricia, Dime, Silvia. está la pantalla del vídeo, pero no está la presentación. Ah, de acuerdo. Espera. Ahí está, justo eso era lo que, quería saber. Gracias, Silvia. Pues bueno, vamos a empezar con este concepto de ciberislamofobia. Vamos a pasar ahora muy por encima del concepto de ciberislamofobia, de islamofobia de género, porque bueno, me gustaría dejaros como pequeños temas, pequeñas pinceladas para que luego, si queréis, podamos comentar todo lo que queráis. Bueno, estos son algunos ejemplos de ciberislamofobia a los que actualmente estamos expuestos prácticamente de manera diaria. Bueno, si vamos de izquierda a derecha, lo que vamos a ver son, como veíamos anteriormente, ¿no? Titulares con un enfoque islamófobo, luego también relacionan a las personas musulmanas con la inmigración, algo que como habéis visto, o no sé si lo habéis podido ver porque había muchos datos, pero en el vídeo habéis visto que prácticamente la mitad de las personas musulmanas en España no tienen un vínculo con un país árabe, con cultura árabe. Es decir, son personas españolas, musulmanas, sin ningún vínculo con la migración. Esto también es interesante porque rompe un gran mito, un gran estereotipo que tenemos y que, bueno, por diferentes causas históricas y sociales, pues esta es la realidad que tenemos ahora mismo, ¿no? Bien, encontramos medios que difunden, ¿no? Una serie de bulos que son falsos, como por ejemplo los bulos en cuanto a las ayudas del alquiler. Ahora tenemos bulos acerca de la renta básica. Y bueno, también en la parte de la derecha os quería mostrar esto porque es muy interesante saber que en ocasiones cuando vemos un hecho violento, islamófobo, pensamos que es algo aislado, ¿no? Y no me refiero a las personas que lo cometen, me refiero al hecho en sí. Tendemos a pensar que, bueno, ¿cómo ha podido pasar esto, no? Es la típica pregunta. Normalmente ese hecho violento tiene una estela, tiene un pasado detrás, ¿no? Y tiene una cronología del odio, como solemos decir. Esto es un ejemplo, ¿no? No sé si os acordáis del atentado con una granada histórica que hubo en un centro de menores de Madrid. Bueno, ese atentado hacia menores y hacia trabajadores del centro de menores tuvo un pasado. Hubo una serie de casos de islamofobia anteriores que no se trataron, no salieron en medios de comunicación, que fueron denunciados, pero no se hizo nada al respecto. Bueno, la consecuencia es que esto ocurrió, como estamos diciendo, y salió en todos los medios de comunicación en diciembre del año pasado, pero se han seguido dando agresiones tanto a profesionales del centro, educadores, como
como a niños, ¿no? Del centro. Además, esto me pasó una cosa, os cuento una anécdota, me pasó una cosa hace poco y es que yo estaba en un taller contando esto precisamente, que os estoy contando ahora, y justo una persona entre el público levantó la mano y me dijo, bueno, yo te agradezco mucho que estés contando esto y que estés diciendo que ese hecho que salió en todos los medios de la Granada, en el centro de menores, te agradezco mucho que estés diciendo que hubo cosas que pasaron antes, meses antes, porque yo soy un educador de ese centro. Entonces yo lo viví y la verdad agradezco que se hable de cuáles son las causas, ¿no? Y cuáles son los hechos que hicieron que llegáramos a tener una granada y a tener que desalojar el centro, ¿no? Por un riesgo de una agresión muy grave, ¿no? La imagen que tenéis abajo, las imágenes violentas, son de una campaña de odio antiislámico que, bueno, que está en marcha desde hace meses en la India. Este es un ejemplo que hemos tenido hace muy poco en España y es la difusión de un bulo que relacionaba a las personas musulmanas con la diseminación, ¿no? O con los contagios por coronavirus. Además, se produjo durante el estado de alarma, ¿no? Cuando estábamos todos y todas confinados y estamos súper pendientes de todo lo que pasa, ¿no? De las redes sociales y de los medios de comunicación. Bueno, este mensaje que se compartió, que era de una supuesta manifestación de personas musulmanas, imaginaos, manifestándose en medio del estado de alarma, ¿no? Todos confinados. En realidad es un bulo, ¿no? Es un vídeo de una manifestación, efectivamente, de un grupo de personas de Valencia por un día que se celebra dentro de la comunidad musulmana relacionado con el profeta Mahoma, ¿de acuerdo? Pero vamos, nada que ver con nada político y ni siquiera era en 2020, o sea, era en 2018 y era en Madrid. Pero como bien decía Yoli, ¿no? Lo importante es el efecto que esto tuvo, ¿no? ¿Cuánta gente lo compartió? Y fijaos que lo compartió incluso una persona con muchos seguidores, un líder de opinión, ¿no? Que incluso se tuvo que desdecir y se disculpó, ¿no? Porque se dio cuenta que esto era falso. Bueno, por parte del proyecto, y un poco volviendo al proyecto, también tenemos un equipo de ciberagentes. Estos son, como decía Silvia, parte fundamental, ¿no?, de nuestro proyecto y es todo el equipo de voluntariado. Esto es muy importante porque nuestro voluntariado y sobre todo nuestro cibervoluntariado en este caso, lo que hace es detectar casos de islamofobia y desactivarlos. Estos son algunos de los casos de ciberislamofobia que hemos ido trabajando, ¿no?, en el equipo. Los casos de ciberislamofobia suelen tener diversas características comunes. Por ejemplo, tienen discursos anti-inmigración, tienen discursos típicos de morofobia, es decir, tienden a observar a las personas musulmanas como personas extranjeras, amenazantes, personas que hablan árabe. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un tuit. En España los discursos islamófobos suelen referirse a las personas musulmanas como moros por esto, ¿de acuerdo? Por la carga que tiene esa palabra, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos discursos? Es crear un clima hostil previo, como hemos visto en el caso de Madrid, y también un clima hostil posterior a cualquier suceso. ¿Cómo se puede denunciar la islamofobia? Es algo que nos preguntan muchas veces. Entonces yo quisiera daros ahora unos consejos. Bien, lo primero que hay que hacer para denunciar la islamofobia es hacer una captura de pantalla. Que si no sabéis cómo se hace la captura de pantalla, pues simplemente es pulsando una teclita que hay en vuestro teclado en la parte superior, ¿de acuerdo? Un poco más arriba del intro y que suele poner PRT. Esto significa print y entonces pulsáis esa tecla y se hace una foto de la pantalla. Luego vais a Paint y la copiáis ahí y ya tenéis la captura de pantalla guardada. Esto es fundamental, hacer esa captura y no compartir ese contenido. Muchas veces, como os he dicho, la ciberislamofobia apela a nuestros sentimientos y entonces nos puede provocar gusto o disgusto, nos puede provocar rabia o nos puede provocar ganas de compartirlo. Bien,
en ninguno de los dos supuestos tenemos que compartir ese contenido, y menos si queremos denunciarlo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es mandar esta captura de pantalla a grupos y personas que efectivamente van a movilizar a, en nuestro caso, ciberagentes para hacer una respuesta coordinada. ¿De acuerdo? Entonces, repito, nunca hay que publicar algo que nos provoca rabia, que queremos denunciar. Sí que es verdad que muchas veces, aquí esto es un debate, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, pero es que si no se comparte, mucha gente no se entera, muchas veces compartiendo la publicación, como que ponemos el foco sobre eso, ¿no? Y a veces las autoridades públicas se hacen eco de cosas porque mucha gente las comparte. Sí, esto es verdad, pero también es verdad que podemos contestar a esa publicación sin compartirla. Y esto es verdad. Lo que pasa es que lo más fácil es compartirlo porque sabes que mucha gente va a ver, ¿no? ese vídeo o esa foto. Lo que yo os recomiendo no es compartirlo, sino que si queréis decir algo sobre un suceso, sobre un hecho islamófobo, publiquéis vuestro propio comentario haciendo referencia a algo que ha pasado, con un hashtag concreto, ¿no? Podéis utilizar, por ejemplo, el hashtag lucha contra islamofobia. Y así ponéis el foco sobre el hecho sin compartir el discurso de odio. Estamos compartiendo lo que solemos llamar contranarrativa. Estamos explicando eso desde el punto de vista de las personas que luchamos contra eso. Entonces, bueno, es darle la vuelta un poco a la tortilla, como podéis ver. Os voy a hablar a continuación de islamofobia de género, ¿de acuerdo? Estamos llegando ya al final. Silvia, ¿voy bien de tiempo? Vale. Pues quisiera hablaros ahora de un término que se llama islamofobia de género. ¿Por qué le llamamos islamofobia de género? Bien, pues le llamamos islamofobia de género porque afecta a hombres y a mujeres en base a estereotipos. Los estereotipos los conocemos perfectamente. Estoy segura que ahora mismo estáis viéndolos en pantalla y estáis diciendo, por supuesto, estos son los estereotipos sobre una mujer musulmana o un hombre musulmán, ¿no? Son como aparecen en esas fotos. Bien, esos estereotipos además van ligados a otras nociones. Por ejemplo, cuando vemos una fotografía en la que aparece representada, y digo representada porque muchas veces no sabemos si es una mujer musulmana, ¿no? Pero la percibimos como tal. Esta mujer suele estar representada como una mujer sumisa, victimizada, normalmente cubierta, por no decir 100% del tiempo, cubierta para identificarla, analfabeta, terrorista, casada, extranjera, oprimida, y una serie de adjetivos que estigmatizan a las mujeres musulmanas y hacen que suceda lo que dice Silvia, ¿no? Que una persona musulmana, una mujer en este caso, se siente en el autobús, ¿no? Y nadie quiera ocupar el asiento que hay a su lado, ¿no? Y es porque al ver a esta mujer musulmana entran en juego todos estos adjetivos negativos. En el caso de los hombres, por el contrario, se les suele representar con barba espesa, con la piel oscura, se les culpabiliza de los hechos, como se les representa también como personas agresivas, como personas extranjeras, como os decía, como personas machistas, terroristas, sectarias, opresoras en relación a las mujeres musulmanas y también en relación a otras mujeres. Normalmente se les representa vestidos con chilaba y aquí es importante porque en el caso de los hombres, más que en el de las mujeres, entra en juego la ideología. A los hombres musulmanes se les suele relacionar con una ideología islamista. Bien, yo quisiera decir aquí, aunque no es el tipo de taller que estamos dando, pero nosotros en nuestros talleres la verdad es que empezamos por solucionar algunos problemas con terminología, ¿no? Porque muchas veces la islamofobia parte simplemente del desconocimiento de los términos, ¿no? Como islam, islámico o islamista. Bien, yo quiero decir que hay muchos tipos de islamismo en todo el mundo, que islamista no significa terrorista,
que islamista significa interpretar políticamente el Islam. Y en todo ese espacio en el que está el islamismo podemos encontrar islamismo monárquico, islamismo republicano, podemos encontrar un islamismo como el de Turquía y podemos encontrar un islamismo como el de Túnez, es decir, muy diferentes, partidos muy diferentes en contextos muy diferentes. Bien, os he puesto estas fotografías simplemente para ilustrar los estereotipos de género, si bien tengo que decir también que hay intelectuales musulmanas que nos dicen que en realidad no existe la islamofobia de género, porque toda la islamofobia es de género. Siempre que pensamos en personas musulmanas, automáticamente estamos pensando en estereotipos de género y por eso en realidad toda la islamofobia sería de género. Pero yo he querido traer este término aquí porque creo que nos ayuda un poco a ver cómo la islamofobia se expresa en el día a día. Estas son campañas y actividades que se llevan a cabo para luchar contra la islamofobia de género, contra la islamofobia que afecta a hombres y mujeres musulmanas de la misma manera en base a estereotipos de género. Frente a estos estereotipos, ¿qué es lo que proponemos desde el Programa Nacional de Prevención de la Islamofobia? Proponemos referentes. En nuestra página web www.islamofobia.es tenemos actividades, tenemos muchas entradas en nuestra página web que hablan de referentes, de mujeres musulmanas, de hombres musulmanes que rompen de lleno con los estereotipos de género y nos hacen ver que hay mucha variedad de referentes y de personas que se dedican a cosas completamente diferentes, que tienen ideologías completamente diferentes entre ellas, y creo que es un buen punto de partida empezar a conocer a las muchas personas musulmanas que hay en España haciendo cosas súper interesantes, cada una en su campo. Por ejemplo, tenemos personas musulmanas en la política, tenemos personas musulmanas en el activismo, por supuesto, pero también en medios sociales. Aquí tenemos un apartado de arte, tenemos a una persona rapera, Miss Raisa, no sé si la conocéis. Luego Karima Ushen, que tiene su empresa de joyería. Fatima Tahiri, pues es investigadora en Madrid y también escribe poesía. Bueno, os recomiendo que conozcáis a los muchos referentes que tenemos, pero también vamos a los referentes del pasado, que además en el caso de España, pues es importante, ¿no? También conocer nuestro pasado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de una exposición que se llama Una parte de tu historia. Aquí os la presento puesta en el pasillo de un colegio, que esto es lo que solemos hacer, la mandamos, ¿no?, al colegio y se queda allí pues durante un tiempo y hacemos actividades en torno a estos personajes. Si tengo tiempo, porque ahora no me quiero quitar más tiempo, si tengo tiempo luego os enseñaré cómo nos hemos adaptado a esta nueva normalidad, ya que este año pues todo este tipo de actividades es mucho más difícil. Entonces lo que hemos hecho es transformarnos y volvernos virtuales completamente. Si quieres, Patricia, 10 minutos más, vale. Y pasamos a las preguntas que están siendo algunas. Vale, estupendo. Pues bueno, aquí tenemos otro ejemplo de referentes, ¿no? Son referentes actuales, referentes que no solemos ver y son referentes que desde luego rompen, ¿no?, con la imagen mayoritaria que hay de las personas musulmanas. Bien, finalmente quería terminar un poco mi presentación haciéndoos una invitación. Al final, esto es lo que a mí me gustaría. Quiero que sepáis que somos un proyecto abierto que acoge todas las expresiones y que lo que nos gusta en realidad pues es que haya muchas expresiones, muchas preguntas. Así que me voy a despedir con esta invitación.
Aquí. Bueno, pues como os decía, quería simplemente terminar esta presentación, bueno, invitándoos a nuestro proyecto. Si conocéis, si sois víctimas de islamofobia, nos podéis escribir, aunque no estéis en estos territorios de los que os he hablado, en Andalucía, en Comunidad de Madrid, en Cataluña. Atendemos casos en toda España y además lo hacemos en colaboración con entidades locales, así que siempre estamos en red. Y nada, espero que os haya gustado y estoy a vuestra disposición a partir de ahora. Oh, pues muchas gracias, Patricia. Ha sido muy interesante, ha sido muy práctico. Creo que nos has abierto muchas preguntas, muchas ideas para la reflexión y bueno, esa invitación al Congreso. Yo ya estoy inscrita, que Qué bien. tengo muchas ganas de ir. Nuestras compañeras de Patotón estarán participando también con el proyecto TIP. Entonces estaremos con muchas ganas. Y sobre Así todo es. eso, nos has abierto, bueno, pues a muchos conceptos que para algunos eran nuevos, para otros nos refresca y también con muchas preguntas. Laura, ¿qué se está comentando por YouTube, por aquí por Zoom, por el chat? Laura, no te oímos. Si puedes encender el micro. Sí, Genial. a ver ahora. Vale, decía que aquí tenemos una pregunta para Patricia en este chat, en el que os invitamos desde ya a poner alguna pregunta más, si alguien está interesado, para Patricia, para Roberto o para Silvia. Preguntan para Patricia, ¿cómo ha afectado la pandemia a la islamofobia? ¿Habéis notado un aumento de criminalización hacia las personas musulmanas? Por ejemplo, echar la culpa a temporeros, migrantes, etcétera. No sé si nos puedes contestar a esto, Patricia. Gracias. Pues mira, justo al principio de mi intervención lo comentaba, que nosotras trabajamos en red con otros proyectos en Europa y bueno, justo, a ver, si no recuerdo mal, hubo una serie de encuentros entre mayo, junio, a nivel europeo, en los que nos reunimos personas que luchan contra la islamofobia de distintos países, de España, de Francia, de Alemania, y nos reunimos para un poco ver cuáles estaban siendo las necesidades concretas de las personas musulmanas durante la pandemia y sobre todo ver cómo les estaba afectando la islamofobia. Y así que os voy a traer un poco cuáles son las conclusiones de ese evento. El documento firmado por entidades de toda Europa lo podéis ver en nuestra página web. ¿De acuerdo? Os lo puedo pasar después también con las peticiones formales que hicimos a la Comisión Europea, que de hecho se aprobaron después también, así como una definición de islamofobia a nivel europeo, algo que es muy importante. Pero básicamente lo que observamos, compañeras en España, en Alemania, en Francia, en Bélgica, en Italia, ¿no? En Grecia también, una compañera comentó varios casos, era discriminación, en primer lugar, como se comentaba en el propio comentario, laboral. Hay un incremento de la precarización del trabajo de las personas musulmanas, tanto de hombres como mujeres. Sin embargo, algo diferente. Os voy a contar, de hecho, 2 casos que nos han llegado al programa para que veáis cómo ha afectado de manera diferente a hombres y a mujeres musulmanas esta pandemia. Primero, en el apartado laboral y, por supuesto, aunque os lo digo en segundo lugar, claro, es el fundamental en el tema de la sanidad, en el tema del acceso a la sanidad. Claro, lo pongo en segundo lugar porque muchas veces este acceso a la sanidad está ligado al primero, está ligado al tema laboral, ¿no? Pero hemos encontrado limitación de movilidad, por ejemplo, hemos encontrado y hemos denunciado detenciones ilegales por perfil racial a personas musulmanas, tanto en España como en Francia como en Alemania. De hecho, en Alemania hubo una denuncia formal en la que se exponían diferentes casos de personas musulmanas que iban a su trabajo y se les impedía trabajar, ¿no? Personas que tenían un permiso de trabajo, ¿no? Que tenían su papelito certificado diciendo que podían ir a tal zona porque trabajaban en esa zona, ¿no? Personas que eran detenidas y que se les impedía trabajar y que en ocasiones incluso habían perdido su trabajo por eso, porque se les impedía la movilidad continuamente por un perfil racial, ¿no?
aquí es donde entran los diferentes planos, ¿no?, de la islamofobia. Que siempre pensamos en la islamofobia como algo puramente religioso, ¿no? Y decimos, bueno, si yo no tengo ningún problema con la religión de otra persona. Es que la islamofobia va un poquito más allá, ¿no? Y os cuento 2 casos. Nos han llegado casos de mujeres musulmanas que han sido despedidas, que han sido despedidas automáticamente de las casas donde estaban internas cuando empezó la pandemia y no han sido contratadas de nuevo. Y también hemos encontrado casos de temporeros en Zaragoza, concretamente, y en Huelva también, que fueron apartados, digamos, ¿no?, del grupo de temporeros de diferentes productos, no estamos hablando del mismo producto, pero de temporeros para la recogida de diferentes productos en Huelva y en Zaragoza, que fueron apartados de ese trabajo por ser musulmanes. Literalmente, se les dijo a sus trabajadores que como eran musulmanes y iban a trabajar durante el mes de Ramadán, no iban a poder trabajar. Algo que es completamente falso. Una persona que está trabajando durante el mes de Ramadán debe comer. Es una obligación que coma para poder trabajar. Pero, sin embargo, los empleadores, ¿no?, los dueños de esas tierras, no daban oportunidad tampoco a ese intercambio, ¿no?, a ese diálogo con el trabajador. Directamente se ha apartado a muchos hombres de esos trabajos que son precarios y de los que dependen para poder comer, simplemente por el hecho de ser musulmanes o percibidos como musulmanes. Esto también es importante, porque teníamos un caso de un trabajador que por el hecho de tener la piel negra fue apartado porque fue considerado musulmán y dijo, si yo ni siquiera soy musulmán, pero he sido apartado porque he sido considerado como musulmán. Laura, el micrófono. Vale, perdón. Decía que sí, tremendo, que aquí también hemos visto un montón de casos y situaciones injustas durante la pandemia y, bueno, saber cómo salimos de todo esto. Preguntaban también en YouTube, en el canal de YouTube, referente a un dato que dabas en uno de los vídeos, que hablaban del 80% de los encuestados que afirmaban tratar mejor a los musulmanes que sus vecinos, digamos. Decían, el comentario que ponían es, ¿no os parece un poco paternalista esta afirmación? No sé si Patricia nos puedes dar una explicación un poco más allá de este dato. Claro, justo quería llamaros un poco la atención sobre este dato, ¿no? Porque si contrastamos esta afirmación, ¿de acuerdo? Que es una afirmación que nosotros hacemos una pregunta en el estudio que es justo esta. Compara tu trato diario con las personas con las que convives, con las que te cruzas cada día. Compara tu trato personal con el trato de otras personas que viven en tu mismo barrio, hacia las personas musulmanas. Y le preguntamos, ¿crees que es mejor o peor? Bueno, o pueden decir igual, ¿no? Es decir, bueno, todos nos llevamos bien, no hay ningún problema. Pero esta fue su respuesta. Es que mayoritariamente las personas entrevistadas, siempre lo digo, no se trata de la opinión de toda España, no. Tendría que ser una muestra mucho más grande y, bueno, y seguramente la haría el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, las personas entrevistadas mayoritariamente dijeron que otras personas tenían un trato peor que ellos. Y esta respuesta es interesante contrastarla con otra. No sé si os habéis fijado en el dato de la convivencia. ¿Dónde se daba la convivencia principal, ¿no? Ahí le preguntamos a las personas encuestadas en qué momentos de su vida o en qué espacios tienen contacto con personas musulmanas, ¿no? Con las personas que consideran musulmanas, por supuesto, ¿no? Porque aquí también entra en juego esto.
Y si os dais cuenta, los principales espacios son el espacio comercial y el espacio del vecindario, del barrio. Si preguntamos por ámbitos familiares, por ámbitos un poco más íntimos, ¿no? Más personales, más cercanos, ese porcentaje baja prácticamente a la mitad. Se queda en alrededor de un 20% en casi todas las preguntas sobre ámbito personal y en cambio en el ámbito comercial y la vecindad está entre un 40 y un 50%. Interesante. Vemos también una pregunta de Alejandra Posac, de la Candela Teatro, a quien, por cierto, saludamos porque van a ser nuestros aliados aquí en Valladolid a la hora de desarrollar todas las actuaciones en el plano del teatro. A ver, pregunta para Patricia. ¿Cómo habéis adaptado las actividades de sensibilización contra la islamofobia a formato online para que tengan el mismo impacto que en formato presencial? Para centros educativos, por ejemplo, y ciudadanía en general. Pregunta que, lógicamente, nos afecta para este proyecto. Gracias. Claro, pues justo, mira, lo voy a poner en... A ver, voy a ponerlo para todos para que lo podáis ver. Fijaos, lo que hemos hecho es lo que explicamos en ese vídeo de 2 minutos y es el formato virtual. Hemos creado un formato de taller que es virtual, pero que además está adaptado a todos los centros educativos. Y os planteo lo siguiente, ¿no? También para el personal técnico presente. Tenemos que tener en cuenta que todos los centros educativos no tienen el mismo acceso a Internet, la misma calidad de conexión, los mismos medios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho desde el proyecto? Pues vamos a actuar de 3 maneras distintas. La primera, estamos mandando todo nuestro material didáctico, que es mucho, estamos mandándolo por correo postal a cada centro. Cada alumno, además, tiene material individualizado. ¿De acuerdo? Tiene un material que, lo estáis viendo en pantalla, tiene un material que solamente va a abrir cada alumno. Entonces hay material para el centro y hay material para cada alumno. Luego tenemos un taller virtual que está montado y que además permite que el alumnado interactúe con el vídeo. Utilizando ese material que le ha llegado por correo postal, puede interactuar con el vídeo y puede aprender, bueno, muchos más conceptos de los que hemos hablado hoy, ¿no? Pero son conceptos que desde luego le interesan. Como veis, ese videotaller se puede mandar a cada alumno para que lo vea en su dispositivo, en su casa tranquilamente, se lo manda el tutor o tutora, pero también se puede proyectar en clase. Todo esto depende de si hay pantalla, si no hay pantalla, si hay internet, si no hay internet, ¿no? En cada clase. Y finalmente también nos sumamos nosotras, es decir, el equipo técnico, si hay una buena conexión en la clase, nos vamos a sumar a ese taller y nos vamos a conectar a través de videoconferencia para responder a todas las preguntas, para ampliar las dinámicas que hemos trabajado a lo largo del taller. Así que ya veis, un poco una propuesta original, pero así está siendo todo este año. Bueno, qué potente. Tenemos también otra pregunta. ¿Puedes darnos tu opinión sobre los casos de islamofobia institucional que se producen en los centros escolares con la normativa relativa al uso del pañuelo? Pues fíjate, me alegro mucho de que me hagan esta pregunta porque estamos en contacto, además os tengo que decir, con compañeras de una asociación de Elche, se llama G-Chime, es Asociación de Chicas Musulmanas de Elche. Estamos en contacto con ellas porque estamos encontrando, por desgracia, muchos casos de negación de acceso a la educación a chicas jóvenes que llevan su pañuelo y que se han matriculado pues, en su ciclo, en bachillerato, en diferentes niveles, ¿no? Y bueno, quería llamar la atención sobre esto, aprovechando que se me hace la pregunta, porque bueno, hay centros que están imponiendo una serie de normativas propias, en el caso de centros públicos estoy hablando, que están imponiendo una serie de normativas propias que no corresponden al ordenamiento de la educación en España. Esto lo tengo que dejar muy claro.
a una persona en España no se le puede negar el acceso a la educación por su religión o por llevar un símbolo religioso. Creo que a veces se crea un poco de confusión en la opinión pública sobre esto y bueno, quiero ser súper clara, que a veces se mezclan con casos de Francia que son muy potentes mediáticamente, ¿no? Que llevan muchos años y aquí decimos, uy, pero a lo mejor en España. Bien, quiero ser muy clara, ¿de acuerdo? Y si conocéis algún caso y si a alguna persona le ha pasado, pues quiero que sepa que se puede denunciar y que de hecho se puede hacer un escrito a la Consejería de Educación para que se respeten sus derechos a acceder a la educación llevando el pañuelo. Perfecto, gracias. No sé si alguien tiene más dudas. Silvia, parece que quieres... Sí, nada, agradecer a Patricia porque eso, este debate, seguiríamos y seguiríamos una jornada de horas porque tiene mucho que hablar. Entonces, agradecerte de verdad todo lo que nos estás aportando y enriqueciendo. Si puedes dar un correo electrónico o un modo de contacto para todas las personas que tengan este interés de seguir con ello o que puedan contactar con vosotros para denunciarlo. Pues nuestro correo, os lo pongo en el chat, es islamofobia.asociacionmarroquí@gmail.com. Y luego, a través de nuestra página web, en la pestaña de contacto también podéis contactar con nuestro equipo. Además, os invito a entrar porque hemos colgado un montón de contenidos nuevos aprovechando el congreso, así que os invito un poco a explorarla y nada, y a compartir vuestras impresiones. Pues nada, agradecer otra vez tu intervención. A vosotras. Agradecer a todos los que están detrás de la pantalla, que han estado ahí, no se han perdido nada. Esto hay a veces que vienen, que entran, que en este momento agradecemos de verdad porque es que han sido súper fieles y eso es porque ha sido muy, muy interesante. El vídeo estará colgado en YouTube a través de nuestro canal Re5 la sensibilización para todos los que queráis compartirlo o no hayáis podido verlo entero, pues podéis volverlo otra vez a ver y también ahí seguir realizando comentarios o reflexiones. Y también recordaros que el jueves seguiremos con Valladolid Rural con las visitas al lugar de culto, en este caso a la mezquita, donde también, bueno, pues de forma virtual, porque ahora es lo que nos toca, pero podremos también seguir profundizando en el Islam para conocer, para derribar todos esos prejuicios que tenemos y también allí podremos preguntar pues todo lo que hagamos sobre el Islam y sobre la mezquita. Pues agradecer a todas las personas que han participado y nos vemos en la visita a la mezquita y en las próximas jornadas a través de nuestro encuentro. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias. Para terminar, para los que queráis, vamos a dejar un vídeo sobre Gioli, sobre el teatro de lo social, para dejarnos con ese buen gusto de lo que nos espera aquí en Valladolid. Muchas gracias. Vale, solo un comentario. Este vídeo es del otro proyecto europeo en el que participaron de prevención de racismo junto con Patutom, que es nuestro otro socio en este proyecto también. Es un vídeo de hace unos años ya, pero que nos han parecido unas imágenes muy bonitas que nos ha cedido Yoli. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea de cómo vamos a traducirlo aquí en Valladolid.
Su micrófono no está silenciado. Ya, quita. ¿Qué haces? ¿Queréis atacar a nosotros? Dibujar. A Reggio Emilia, il gruppo locale di Teatro dell'Oppresso ha sostenuto il progetto col suo contributo di idee e attori. Ci sono una ventina di persone disponibili, di varie età e provenienza geografica, italiane e straniere. Questa scelta ha portato un sostegno continuo di persone, permettendo così di teatralizzare gli incontri e elaborare i materiali emersi. Attraverso azioni di strada a Reggio Emilia, con italiani e stranieri, giovani e non, abbiamo svolto delle interviste. C'è chi le chiama straniere, chi migranti o immigrate, extracomunitarie. Altre volte le chiamano clandestine. Sono donne, quelle che incontriamo a Parma in una scuola di italiano per stranieri. È come correre sull'acqua questo mondo. Ogni settimana al Tulipano incontriamo uomini e donne che passano insieme l'età della pensione. L'insicurezza deriva dalla mancanza di lavoro, dalla perdita dei diritti, dallo sfilacciamento delle relazioni umane. Spaventa la privatizzazione della sanità. Anche loro un tempo sono stati emigranti e si sono sentiti stranieri 2 volte. Il problema non sono gli stranieri. Vengono avviati, oltre al laboratorio permanente del gruppo Teatro dell'Oppresso Reggio Emilia, diversi laboratori, con i giovani, con le donne, i migranti e un gruppo misto. L'insicurezza più sentita è quella della solitudine. Si percepisce insicurezza e paura sentendo di essere soli di fronte alla perdita del lavoro, della casa, all'erosione dei diritti, all'incertezza del futuro. Una solitudine nuova, sociale. La prima estensione del progetto FRAT è stata a Milano a metà marzo, con un ciclo di laboratori e un evento finale. Quando la paura è isolamento. L'insicurezza che scaturisce parla della violenza strutturale della società, che attraverso regole poco chiare produce emarginazione e isolamento. Una società precaria rende precari gli affetti, impalpabili le relazioni. Tra le azioni concrete proposte, la ricerca di strategie finalizzate a sollevare gli sguardi di quelle persone che fingono di non vedere. Forse tante persone aspettano solo un esempio che il cambiamento è possibile per mettersi in cammino, ha spiegato una partecipante.
Gli spettacoli di Teatro Forum e le camere in piazza vengono realizzati in alcuni dei luoghi toccati dal progetto. Si raccolgono proposte per presentarle alle istituzioni: Correggio, Rubiera, Gattatico, Monticelli Terme, Reggio Emilia, Sant'Anna di Stazzema e Lucca. A Mantova e Suzzara viene effettuata un'altra estensione del progetto. Le principali insicurezze emerse sono la discriminazione patita in città dai rifugiati, l'isolamento e la solitudine. I sentimenti prevalenti sono la rassegnazione e l'impotenza. Così abbiamo pensato a una serie di incontri con testimoni autorevoli, attuatori di buone pratiche. Arrivano i Modena City Ramblers. Si tratta di un gruppo musicale conosciuto e attivo a livello internazionale, impegnato in progetti sociali. Si riflette intorno alla capacità che l'arte e la musica possiedono per generare coscienze critiche, per stimolare i cittadini a far sentire la propria voce e far valere i propri diritti. Parole sporche è il titolo di un libro di Lorenzo Guadagnucci. Giornalista e scrittore, è da tempo attivo con l'associazione Giornalisti contro il razzismo. Il libro vuole svelare i meccanismi che si celano dietro la macchina dell'informazione per renderci consapevoli degli interessi che determinano la creazione di una fabbrica della paura mediatica. L'evento viene replicato in diversi luoghi: Reggio Emilia, Monticelli Terme e Collecchio. Živim život ko skitnica. Abbiamo costruito legami con numerose realtà delle province di Reggio Emilia e di Parma, ma anche Milano, Mantova, Sant'Anna di Stazzema e Lucca. Abbiamo sperimentato che la via è possibile. Ci sono pervenute richieste specifiche di intervento da alcune delle realtà aderenti. Così come preziosa è stata l'esplorazione del processo del teatro legislativo. Ha messo in luce come questa forma di teatro richieda energie e continuità e molta fiducia da parte di chi governa nei processi partecipativi. Perché le risposte possono venire anche da una maggiore sensibilità delle istituzioni e delle organizzazioni del privato sociale. Tutto questo ha consentito anche che il gruppo locale di teatro dell'Oppresso si sia consolidato nel lavoro sul campo, maturando capacità che possono essere spese in futuro. Veniamo ai risultati di Frat, di questo progetto, i 2 anni di progetto. La cosa che a noi, in particolare di Jolly, interessa è sottolineare che ci sono state diverse strategie, nel senso che connettere il teatro degli oppressi e il razzismo può essere fatto in modi diversi. Quindi questa differenza di metodologie, o meglio di strategie, con cui il teatro dell'oppresso è stato coniugato al tema del razzismo, del lavoro contro il razzismo, credo sia stata una ricchezza di questo progetto europeo dovuta proprio alla dimensione europea, no? di questi 4 partner, ed è un valore in più che ci permette di pensare nuovi progetti in maniera più ricca e magari di studiare anche altre strategie oltre queste 4. Sappiamo che è facile avere pregiudizi. Basta appartenere a gruppi tra cui non ci sono relazioni stabili e il meccanismo della paura entra in gioco, mentre è difficile confrontarsi con essi. I cittadini coinvolti hanno dimostrato che le persone amano parlare delle proprie insicurezze. Incontrando almeno 1500 persone abbiamo catalogato molte paure che si sono rivelate preziose per combattere il razzismo. Sì, perché viene alla luce che veramente tutti viviamo circondati da paure che si trasformano in una percezione di generica insicurezza sociale. Far conoscere a pubblici diversi le preoccupazioni, le ansie e i timori di persone diverse ha permesso di unificare gruppi sociali differenti su obiettivi comuni, superando i pregiudizi. Il teatro dell'oppresso ha dimostrato di essere efficace in questo. Grazie ad esso, la solitudine, l'insicurezza sociale si trasformano nel punto di partenza del cambiamento, in quel sentire comune che ci permette di entrare in contatto con gli altri. Noćas ljubi i ko ne smije.